gracias por venir este segundo día del Festival de Cuadernos Hispanoamericanos. Hoy el tema es interesantísimo, también eso, veníamos comentando, lo que tiene un punto que puede ser interesantísimo o profundamente extraterrestre, o las dos cosas a la vez, y probablemente lo más inteligente ya lo hemos dicho ahí y no vamos a ser capaces de repetirlo. Pero bueno, yo creo que con un tema tan amplio, con tantas posibilidades de perspectiva como es el cuerpo, como son el cuerpo y el sexo, me voy a limitar a ir lanzando una serie de temas pues para que reflexionemos y veamos, bueno, o una tentativa de agotamiento del tema, ¿no? También cómo vemos cómo ha evolucionado a lo largo de estos años, por ejemplo, las escrituras del cuerpo. Me hace ilusión estar en esta mesa con vosotras. Yo, la verdad es que a Juan Cárdenas, a Carla los conocía, a María José sabía que acaba de publicar un libro en Páginas de Espuma que está teniendo, pues no sé si decir mucho éxito, porque lo del éxito es casi como una frase hecha, pero mucho reconocimiento. Y a Pía no la conocía y con lo que he estado leyendo y documentándome, pues me parece que es una mesa maravillosa. Es una mesa muy interesante. Por ejemplo, esta idea de las escrituras del cuerpo es una idea que normalmente se ha asociado a las escritoras, ¿no? a una escritura feminista en los años, sobre todo 60, 70 o 70. Y bueno, a mí me ha hecho ilusión cuando de repente he leído, me ha parecido muy hermoso, que Pía, narradora, grandísima profesora de talleres de escritura, se define como feminista a mucha honra. No sé, me parece como una actitud que ahora puede parecer, ahora que vivimos en unos tiempos en los que también nos sumamos a determinadas actitudes políticas también porque sabemos que estamos en el lado correcto de la historia, pues decirlo en una experiencia de tantos años como editora, también en Asterión, con tus talleres y con su... Eso, cuando era feo, pues me parece que es lo verdaderamente hermoso. Bueno, autora de libros de relatos como Ropa usada, Signos bajo la piel, también autora de varios microrrelatos y libros de microrrelatos. Yo creo que tus dos últimos libros son libros de microrrelatos, Hebras y Duele. Y bueno, también siguiendo un poco el hilo, investigando, documentándome, es decir, mirando Wikipedia, he descubierto que Carla Gelfenbein, pues empezó a escribir justo en los talleres de Pía. O sea, antes tu primera novela sale después de que tú te hayas formado como escritora en los talleres de Pía. También en tus novelas hay una relación con el cuerpo desde el principio, ¿no? Desde tu primera novela o tus primeras novelas donde había personajes, por ejemplo, que tenían bulimia. Una de las protagonistas de una de tus novelas tenía bulimia y de ahí a tu última novela donde, por ejemplo, tienes como escribes sobre relaciones sexuales fuera de cualquier tipo de cliché de lo erótico y también tratas, por ejemplo, el deseo desde una perspectiva madura, que es algo que también yo creo que es muy interesante, la naturaleza del deseo. ¿Cómo podemos, cuando hablamos de cuerpo y cuando hablamos de sexo, no estamos hablando de cuerpos de anuncios de publicidad, sino que estamos hablando de una cosa muchísimo más amplia? El cuerpo no es una cosa que se pueda reducir en una especie de eslogan, ¿no? El cuerpo también es el paso del tiempo. Justo de eso estábamos hablando hace un rato, ¿no? De la reivindicación, por ejemplo, de la edad, ¿no? Eso es un tema importante. Por seguir aquí saltando un poco de uno a otro sin orden, Juan Cárdenas, colombiano, es novelista. Yo estaba pensando ¿por qué Juan Cárdenas es pertinente en esta mesa?
Y no se me ha ocurrido nada. Juan, por favor, bájate. No. Y es porque... Pero creo que es perfecto porque Juan es un narrador que en Ornamento, ya desde su primera novela, Zumbido, pasa por ser un narrador indagador, intelectual, pero es un escritor profundamente sensorial. Y además donde lo sensorial va, por supuesto, muchísimo más allá de cualquier cliché de lo sensorial, de una supuesta literatura colombiana o de realismo mágico, sino que se convierte en algo... El cuerpo es lo tenebroso también, lo terrorífico, en Zumbido, en El diablo en las provincias. Yo creo que es como una de las constantes, es una de las constantes de tus libros. Esa especie de indagación, pero es una manera de pensar en la que todo está como levemente desquiciado, y está desquiciado porque es como un cuerpo desparramado, ¿no? Hay como todo exuda corporalidad. Esta frase es muy propia para esta mesa. Y luego tenemos a María José. María José, yo he estado escuchando, María José Navia, novelista, autora de libros de relatos. Todo lo que aprendimos en las películas es su último libro de relatos, publicado por Páginas de Espuma. Y es un libro en el que yo estaba viendo, escuchando entrevistas tuyas, tú lo relacionas de una manera muy clara, primero con la pandemia, pero también con antes de la pandemia, con una serie de operaciones y también como con una escritura donde se juega también, donde la escritura se desdobla en una especie de espejo de estas operaciones, que son operaciones además de vista, ¿no? Entonces hay algo que a mí me interesa muchísimo en esto, que es que parece que vivimos en una cultura profundamente visual y en la literatura desde hace 5 siglos pues lo visual ha primado y en cualquier espíritu ilustrado, lo visual, lo racional, el esquema, parece que es lo que manda, pero el ojo también es cuerpo. Y el ojo también es un cuerpo falible, ¿no? Es un cuerpo que falla. También siento una profunda empatía porque estoy medio cegato, tengo como 8 dioptrías y pico, en fin, varias cosas. Y bueno, no sé, me parece que eso también me gustaría que lo habláramos cuando hablemos un poco o cuando hablemos de tus libros y de este último libro de relatos. El cuerpo. El cuerpo se ha convertido como en uno de los grandes clichés de la estética contemporánea. O sea, parece que nadie ahora puede hacer un espectáculo de danza, de artes visuales, de artes plásticas, de literatura, sin de alguna manera reivindicar una poética del cuerpo. Viendo un poco, pensando en lo que quería decir antes con la referencia a Pía, parece que el cuerpo durante mucho tiempo ha sido como una deuda pendiente de la literatura moderna. Ya eso, antes de hay muchos ensayos sobre estas cosas, pero parece que la literatura todavía medieval, popular, conservaba ese organicismo en el que la realidad no entraba a través de los ojos, sino que entraba a través de los orificios, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, pero parece que nuestro mundo moderno ha hecho que mandara el ojo, mandara lo visual, que también tiene que ver, en cierto sentido, con una concepción ilustrada y también patriarcal. Y parece que las escrituras del cuerpo han sido como las escrituras desplazadas. Había una ilustración pendiente desde el cuerpo que también tenía que ver con una perspectiva feminista, y ese ha sido como una de las vías de una escritura de mujeres, ya lo he dicho, desde los años 60, 70 en adelante. Siempre como muy marginal y muy residual. El término residuo yo creo que también es interesante, ¿no? Pero ahora vivimos como en una especie de éxito de estas poéticas del cuerpo. No sabemos muy bien qué significan, pero normalmente cuando se habla de las poéticas del cuerpo yo tiendo a ver como una especie de traición a todo lo que había de corporalidad en estas escrituras, por ejemplo. Estas escrituras outsiders que eran verdaderamente marginales. Escrituras muchas veces autobiográficas, entendiendo por eso lo que entendamos. Veo que hay como una racionalización del cuerpo que hace que simplemente se convierta en una metáfora. Pero bueno, esto es como una primera idea que se me ha ocurrido
Bueno, no se me ha ocurrido ahora, es como algo que llevo viendo en muchos libros que leo. Y me gustaría preguntaros, pues, la pregunta básica, que es de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo en la literatura y cómo veis a lo largo de, pues, de vuestra experiencia de escritoras y de lectoras, cómo ha ido evolucionando, pero parece que es como el tema de toda la mesa y quiero que sea el tema por lo menos de la primera pregunta. Entonces, si os parece bien, no sé si quieres... Bueno, Pía, vas a empezar. Pues porque eres profesora de talleres que ha influido en varias generaciones de escritoras y de escritores, entonces necesitamos oírte. A ver, perdón, me vine para acá exactamente porque yo decía por orden de aparición, nos quedamos con Juan acá escondidos y no joden tanto, pero bueno. A ver, ¿de qué iba la pregunta? Mi problema es con aquello llamado erótico o cuerpo o todo lo demás. Si partimos desde los comienzos, como registro tenemos, no sé, pienso en Aristófanes, que te va a tirar la Wikipedia inmediatamente, Aristófanes, que es la primera cosa con Lisístrata, y que es este uso del cuerpo como moneda de canje para terminar una guerra, que me parece un uso bastante debido. Después, bueno, el periodo Hunt, este tipo que tuvo 1200 señoras, no sé cómo se lo arreglaba, 1200 mujeres, y era el periodo del emperador feliz, supuestamente. Y uno empieza a ver todo lo que hay considerado como erótica, y en realidad la erótica como tal aparece entre el 16 y el 19. Y ahí, en Europa principalmente, también con algo que sigue rigiendo, diría que hasta hoy, como siempre, y pienso en las mujeres y en las minorías, en la idea del receptáculo, o más bien en el cuerpo como la vasija, porque siempre tiene que haber un estado de sumisión. O sea, el concepto de sirviente que existía, como estoy pensando en el siglo XVII al XIX, esta idea del amo sirviente, de algún modo en el mundo de las mujeres, que siempre hemos sido narradas por otros y otros, hay un imaginario que nos ve siempre como, no como sujetos, sino como objetos. Yo siempre pienso en Henry Miller cuando uno ve las descripciones sexuales y es como poner un pollo al horno, abren las piernas, póngale mantequilla, hágale no sé qué. Es como, y tú dices, qué erótico. En realidad no. Esta función que supuestamente tenía el erotismo de, entre comillas, precalentar algo, en mi generación, y en lo que yo soy, lo siento, tengo 67, soy de la generación de los 80, o sea, más vieja que la cresta. En mi generación, el cuerpo aparece en realidad como un espacio, y creo que pasa en todas las dictaduras del tercer mundo, del mal llamado tercer mundo, como el único espacio de rebelión posible y de conocimiento. Entonces, el cuerpo es algo a conocerse, sobre todo en el caso de la escritura femenina, y no es una moneda de canje, porque, por desgracia, el cuerpo, como eje político, es un territorio. Y es ocupado como territorio, y trabajado como territorio, devastado como territorio, torturado, usado, mal usado, y por lo tanto la poca apropiación que hay de él es súper metafórica desde el caso de las mujeres. Entonces funciona desde otros lugares. No quiero ser latera. Ya. No, está muy bien. Todavía, o sea, estaba pensando, según estabas hablando, claro, hay algunos ejemplos, o sea, María de Zayas o gente del siglo XVII y demás que pueden narrar desde el cuerpo, pero también incluso libros como desde la perspectiva masculina hay algunos casos raros que son los que confirman precisamente que no es lo común, como la lozana andaluza. Estaba pensando en una mujer que es un sujeto potente dentro de una narración, donde se juega precisamente a que la expectativa, o sea, es un libro en el que se juegan las dos expectativas, ¿no? La expectativa del receptáculo, del sujeto pasivo y lo que desmiente, que también es otro de los clichés de cierta literatura masculina a lo largo de los siglos, que es que el cuerpo de la mujer es la experiencia de la realidad. La mujer es el choque con la realidad, con el mundo, que es algo también muy propio del siglo XIX. Es como
el poeta choca con la decepción, que es a la vez la realidad, que es a la vez la mujer, que normalmente no le ha hecho caso. Y normalmente con gran tragedia para el ego herido del escritor y alguna... Pero una gran poesía que ocurre a partir de eso también. Maravillosa, la gran poesía romántica es, en parte es eso. Pero bueno, si te parece, ahora sí, Carla, te va a tocar. Era para seguir en el fondo el hilo, Sí. el hilo de Pía y mirarlo quizás desde un lugar un poco el mismo lugar, pero un poco corrido hacia un lado. Y es pensar de que es impresionante cómo inmediatamente caemos o estamos en una separación entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Sí. No hablamos del cuerpo, porque el cuerpo, ese cuerpo, es impresionante, porque pensando hoy día, me vine caminando como 50 minutos y pensaba y decía, el cuerpo es el hombre en este proceso histórico justamente que habla Pía, desde el comienzo, el cuerpo griego, los dioses, ¿no? Zeus usa su cuerpo, usa su sexualidad y las historias, todas las historias de la mitología están constituidas en base a la naturalidad del cuerpo masculino y su deseo, ¿no? El cuerpo masculino es uno en la fenomenología del universo, es árbol, es naturaleza, es pájaro, el cuerpo masculino y su deseo, obviamente. Y sin embargo, el cuerpo de la mujer es otro, no es parte de esta fenomenología. La mujer, cuerpo, así tal como tú dices, yo creo que surge bastante más tarde. Y nosotras, como la generación de la Pía, somos un poco depositarias de una imagen, de una imagen con respecto al cuerpo femenino que tiene que ver con lo que heredamos de esto, ¿no? Pía menos, porque Pía fue feminista, yo creo, desde que puso un pie en la tierra, lo entendió todo, digamos, pero a mí me costó más porque de alguna manera me fui dando cuenta que todas mis lecturas eran lecturas de autores hombres. ¿Por qué? Porque había que aprender el canon, ¿no? Sí. Si yo vivía en Europa y iba a la Tate, o iba al Louvre, o iba a Reina Sofía, el 90% de la manifestación del cuerpo femenino era vista por un hombre. Por lo tanto, yo no tenía la posibilidad como de apropiarme, era casi que yo me veía a mí misma como cuerpo mujer a través de esa mirada masculina que había heredado a lo largo de la historia y de mi propia historia como mujer. Y además estaba, por supuesto, y esto es como obvio, pero creo que es importante mencionarlo, el cuerpo femenino tenía, porque yo creo, hablo en pasado, porque creo que las cosas han cambiado en los últimos, con más intensidad, con más, en los últimos 10, 15 años, no más. O sea, hubo un movimiento de resistencia importante de la apropiación del cuerpo en los 60, pero que fue, tal como tú dijiste, marginal. Tú lo sientes y te da pena. A mí me parece muy bien que haya dejado ser un espacio marginal y hoy día, ¿no es cierto? No sé, hoy día podamos hablar. Me da pena. Y era la mujer. Esa otra mujer, objeto intercambiable, etcétera, era la puta. Es decir, la mujer deseante, y lo dice Simone de Beauvoir, eso es lo que decir. Simone de Beauvoir, a pesar de todo rompió, nos enseñó, decía que tenía vergüenza de su cuerpo deseante, y a pesar de que hablaba con Jean-Paul Sartre de tantas cosas, bueno, Sartre tenía un cuento con el cuerpo también, como tú mencionaste. Por favor, tú después lo dices. Ahora os decimos lo que hemos estado que es muy interesante. aquí. Pero ella, las palabras que usaba para referirse a su propio cuerpo deseante era mendigo, un cuerpo mendigo, un cuerpo vergonzoso y un cuerpo hambriento. Esto lo escribe en su libro La plenitud de la vida, que es el año 63, y eso heredé yo nací un poco después. Entonces, estaban esos dilemas, digamos, la mujer puta, la mujer
en Gracia, ¿no? Que en Gracia, en el cual no tiene cuerpo, que va a ser la que se va a reproducir, la que va bueno, voy a quedarme aquí porque también no quiero... No, pero bueno, así. No, claro, eso, y está muy bien. por ahora. Al final hemos decantado, hay muchos temas que luego están, os los El quiero cuerpo preguntar. masculino, sobre todo, como parte del universo, y el cuerpo femenino como un otro. Pero también, o sea, y me gustaría luego que habláramos de, por ejemplo, las poéticas del cuerpo ahora o escrituras del cuerpo ahora que rompen los tabúes, y las masculinas y las femeninas. Me gustaría luego tocar un poco ese tema, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, Carla. Pero estaba pensando, a mí se me ocurren de vez en cuando siempre como los ejemplos, la cierta marginalidad que en cada época rompe con esa visión, ¿no? Con esa visión sobre todo masculina en la mitología, ¿no? Y en la mitología, desde la diosa madre con sus múltiples representaciones hasta Astarte o Diana en la propia mitología, sería como un modelo precisamente de ese sujeto femenino que no se reduce, que no quiere reducirse a ser la vasija vacía, sino que es otra cosa distinta. También estaba pensando en Safo. Safo, tenemos que pensar que el origen de la poesía, ayer se citó aquí a Safo, bueno, la cité yo, y hoy creo que también está bien porque Safo también es la vulnerabilidad y es el reconocimiento del deseo. Y además es la maestra de toda la poesía, de la poesía lírica. Y luego estaba pensando en un personaje menos conocido, que es la primera filósofa que aparece, la única filósofa que aparece en las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio, ese grandísimo libro que hace que todos los saberes filosóficos griegos lleguen luego a Occidente, o continúen, o lleguen, no, como se diga, ni Occidente ni Oriente, que de alguna manera tengamos un cierto canon de pensamiento. Ahí aparece una mujer, y aparece una mujer que reivindica no ser puta, pero sí ser guarra, ser sucia, ser marrana, que es Hiparquia la cínica. Además es feminista completamente y es especista, diríamos ahora, o no es especista, tiene una concepción, como tenían los cínicos, de radical igualdad de todos los animales y, por supuesto, entre la mujer y el hombre. Hiparquia, todas las anécdotas que se cuentan de ella, que son anécdotas que influyen muchísimo en el pensamiento occidental, pues, por ejemplo, como hacían Hiparquia y Crates, eran una especie de pareja peculiar, que está representada en los frescos de las villas romanas de las mujeres, que eran las mujeres que no tenían ciudadanía romana, sí tenían el dinero y el capital para ser mecenas, por ejemplo, y casi todo el arte que hemos conservado de la pintura romana es pagado por mujeres. Entonces, las mujeres les gustaba, estas matronas romanas, les gustaba representar a Crates y a Hiparquia. A Hiparquia como ese modelo de mujer que decide, en este caso, estudiar y va desnuda. Hay una anécdota muy famosa en la que un sofista le quita la ropa porque llevaba el típico disfraz de cínico, que es un mantón, nada más, se lo quita, se lo tira al suelo, le dice, mejor hubieras hecho en dedicarte a coser o al telar en vez de a los estudios. Y entonces ella tiene una respuesta de estas que en su momento era muy ingeniosa, ahora la leemos con una cierta literalidad, que es algo así como, ¿crees que una mujer debe dedicarse a coser mejor que a estudiar? Bueno, esa es como la anécdota, y perdonad que me estoy enrollando, pero es que Hiparquia es un personaje fascinante. Hay otro Aspasia es maravillosa, pero Hiparquia yo le tengo un especial cariño, no sé por qué. Bueno, tiene otra anécdota buena con este mismo sofista que viene a decir algo así como, le dice, lo que hace, imaginémonos que se llama Mónimo. Dice, ella le pregunta, ¿lo que hace Mónimo para sí mismo, si Mónimo hace una cosa para sí mismo, es delito o algo así? Y el otro dice, no, no es delito. Entonces ella le pega un golpetón. Estas son las anécdotas de los cínicos, al final siempre hay golpes. Y le pega ahí como un lechón y le dice, pues si Mónimo se hiciera a sí mismo no sería delito, si se lo hace Hiparquia, tampoco es delito. Bueno, es un poco como el Chapulín Colorado y como todas estas cosas.
Perdonad todo este rollo. Nos hemos decantado muy rápido a ver esta división de los cuerpos, el cuerpo femenino, cuerpo masculino. Y me gustaría, si queréis, también volver a un poco a esta visión del cuerpo, o más general, o por donde queráis, preguntarte a ti, Juan. Justo las estaba escuchando hablar a todas, incluido tú, Carlos, y me estaba acordando de una cosa, de un fenómeno curiosísimo que es en la poesía stilnovista, del medieval, en el que, bueno, comienza el origen de la poesía amorosa. Entonces comienzan estos poetas, estos juglares, bardos, a cantarle a la amada, y es interesantísimo, primero, que la metáfora inicial en la que se basa casi toda la poesía stilnovista es la metáfora del vasallo. El autor, que es el que tiene supuestamente subjetividad, por supuesto que está objetualizando a la amada, pero al mismo tiempo él se está poniendo permanentemente como el vasallo de ella, ¿no? Entonces, me parece interesante que ese sea el origen de buena parte de la tradición de la poesía amorosa y buena parte de un montón de tradiciones que surgen de allí, porque ahí primero hay una inversión interesantísima, ¿no? Y el hecho de que la metáfora de la servidumbre, que bueno, fue una cosa que aludiste de pasada, aparezca allí, porque me parece que no hay que olvidarse precisamente que durante muchísimos siglos de la historia de la división del trabajo, los únicos que tenían cuerpo realmente, o aquello que se utilizaba propiamente como cuerpo o estaba reducido a cuerpo, era el vasallo, era el esclavo, era el sirviente, ¿no? El señor no, el señor no era cuerpo, el señor era las actividades elevadas del espíritu, lo que era cuerpo propiamente o era reducido a un cuerpo era el vasallo. Y es interesante pensar en ese momento de la escritura, cómo está atravesado por esa metáfora y que aparezca esa inversión, ¿no? No es Henry Miller haciendo el pollo asado, ábrete de patas, sino el poeta diciendo: yo, Señor, tú eres mi señora, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, yo soy, ¿no? Y la cosa llega a tal grado de retorcimiento que incluso por momentos los poetas cambian de género. Es decir, le dicen a la amada: tú eres el Señor, yo soy ella, ¿no? Él se feminiza inmediatamente. Esto, por supuesto, tiene ecos con algo que María Negroni decía ayer, de que a ella le parecía que toda la literatura era femenina, y yo no puedo estar más de acuerdo con ella. Yo creo que hay algo radicalmente femenino en todo acto literario. Y creo que me parece, por supuesto, que podríamos estar aquí, pues podemos ampliar esa idea, pero a mí me gustaría volver a una idea como más, ¿cómo decirlo? Claro, al hecho de que el cuerpo es una historia del cuerpo, ¿no? No me gusta hablar del cuerpo como si el cuerpo fuera una especie de cosa abstracta que siempre ha existido, sino que me interesa pensar el cuerpo como en un devenir histórico, ¿no? Y justamente todas estas cosas, y esto está completamente, corre paralelo, esa invención del cuerpo corre paralela a la historia de la literatura, ¿no? Más o menos, o digámoslo, podríamos decirlo así, cada época tiene la literatura que su cuerpo, ¿no?, le permite, y viceversa, ¿no? Cada época tiene el cuerpo que la literatura va armando. Y es interesante pensar en eso, como el cuerpo como algo, en últimas, inaccesible, ¿no? El cuerpo como algo que efectivamente se escurre, que se resiste a la inmediatez, que se resiste sencillamente a que uno lo formule. El cuerpo no se deja formular, el cuerpo es escurridizo, el cuerpo se presenta como una falla, como algo que no aparece inmediatamente, y por eso se hace necesaria la escritura digamos, aproximativa del cuerpo, ¿no? Porque se requiere una mediación, que es la mediación de la palabra, la mediación del lenguaje y la mediación de la palabra literaria, para rodear ese cuerpo, para tratar de alcanzarlo, para aproximarse a él, precisamente porque el cuerpo siempre aparece como algo opaco, algo inaccesible, entre sombras, entre velos, y bueno, tampoco me quiero enrollar, pero simplemente dejar marcado eso. Bueno, es interesantísimo porque o sea, también ese punto que has dicho, como quedarse en la historia también de la literatura, de la cultura, como una historia en la que se intenta alcanzar al cuerpo, y siempre el cuerpo es algo inacabado, es algo fragmentario, es algo inacabado. Y hay épocas en las que determinadas partes del cuerpo se convierten en fetiche, se convierten casi en objetos. Ahora yo creo que vivimos en una época en la que es bastante interesante eso, luego podríamos analizarlo, pero
También, y para preguntarte a ti, María José, pensando justo en la idea esta de la lírica medieval, en la lírica medieval que es anterior a la imprenta y a esta cultura de lo visual, es verdad que los enamorados conectaban por los ojos, ¿no? Pero podemos pensar que ya es la mirada, que son los ojos, que es algo... No, eran espíritus sutiles, unos líquidos, una especie de fluidos que hacían chu, 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 y se quedaban pegados luego en una especie de cera que había en el alma del amado o de la amada. O sea, que incluso ahí había guarreo. O sea, solemos pensar que la poesía lírica es algo muy objetivo y platónico. Solemos pensar que en el platonismo no hay fluidos, y en este platonismo sí había fluidos. Pero te dejo a ti, María José. Me dejas con los fluidos del ojo. No, yo quería aprovechar de decir también que, y gracias por llevarlo al ojo, porque creo que cuando se habla de cuerpo, o lo que hemos hablado, tocado de cierta manera con el cuerpo, es el cuerpo en relación al erotismo, que por supuesto es una forma en la que vemos el cuerpo en la literatura, y me parece muy bonito también que sea inevitable para hablar de cuerpo, hablar de corpus, ¿no? O sea, cada una haciendo y cada uno haciendo alusión a los distintos textos de escritoras o de escritores que de alguna manera van armando esa forma de acercarnos al cuerpo, o sea, de la representación del cuerpo y cómo se ha visto, y me encanta que hayamos llegado a lo medieval, porque la verdad es que uno lee, no sé, el libro del Buen Amor y, o sea, cualquier texto de ahora no le llega ni al dedo pequeño, ¿no? Exacto, o sea, en la Biblia, o sea, hay tanto, o sea, nos podemos ir muy atrás y hay textos donde el cuerpo se desborda, ¿no? Y pensando también en las teóricas, se mencionó a Simone de Beauvoir, a filósofas, yo creo que también aprovechar de traer, no sé, a Hélène Cixous, ¿no? Que también rescata ese desbordarse del cuerpo, la sonrisa, la risa de la medusa, ¿no? O sea, no solo el cuerpo, sino el cuerpo que se convulsiona, ¿no? El cuerpo que te entrega este mensaje que desestabiliza el orden, ¿no? La risa de la medusa y el abrazar lo monstruoso, que está en Cixous, también está en Virginie Despentes con la teoría King Kong, por ejemplo. O sea, esa mirada del feminismo que de repente empieza a abrazar lo monstruoso como posibilidad, incluso como refugio, siento yo. O sea, no como algo que se demoniza, sino como algo que incluso se goza, ¿no? Ese desborde. Pero llegando al ojo, como decía, hemos estado tocando un poco la idea del cuerpo con el erotismo, y el cuerpo va más allá, ¿no? O el erotismo también tiene que ver con esos otros fluidos que decía Carlos. Y a mí me parece muy interesante en lo que he visto de lo que se está escribiendo ahora, y hace ya algunos años, digamos, no es de hoy, ese recuperar también el cuerpo enfermo. O sea, no el cuerpo erótico, no el cuerpo deseable o deseado por una mirada masculina o femenina o de quien sea, sino ese habitar el cuerpo con sus llagas, con sus heridas, con las cosas que no funcionan, ¿no? Los cuerpos que no funcionan de una forma u otra, ¿no? Tú estabas hablando del ojo, y acá en Chile tenemos un ejemplo glorioso, que es lo que hace Lina Meruane, por ejemplo, ¿no? Con Sangre en el ojo. ¿Qué cosa? Fruta podrida. Bueno, todo ese deambular por la diabetes, ¿no? Y el sistema nervioso, o sea, el cuerpo enfermo, la herencia familiar a través de la herencia de sangre, que implica también la herencia de ciertas enfermedades que cargamos con nosotros. También Guadalupe Nettel tiene un cuento que se llama Ptosis, que habla también de un pequeño... una pequeña, no sé, no le quiero decir ni siquiera falla, porque creo que en eso fallo yo también, en usar la palabra, pero tiene un párpado que, ¿cierto?, que se cae un poco, que no es perfecto, y este personaje se obsesiona y se obsesiona y se obsesiona con hacerse esa operación que es muy pequeña para cambiar, ¿cierto?, el párpado, ¿no?, para que sus ojos calcen en cierto modelo. Entonces, me parece, y también, claro, el cuerpo enfermo de cáncer, el cuerpo enfermo de cuánta cosa, ¿no? O sea, yo creo que hay los desórdenes alimenticios que también se han hablado, está esa exploración. En mi caso personal, tengo el primer cuento de todo lo que aprendimos de las películas, se llama Mal de Ojo,
Y, claro, trata sobre una retinopatía diabética proliferante que, o sea, parte de un caso autobiográfico pequeñito que después obviamente muta en algo más grande, que yo tengo eso, digamos, y estuve todo el 2019 en una consulta de hospital y me hacían operaciones láser y operaciones y me inyectaban líquidos en el ojo, ¿no? Y cada cierto tiempo con mayor cantidad de alarma de que me podía quedar ciega o qué sé yo. Y entonces, de pronto, y en el cuento traté de un poco de traer esa rutina, o sea, no lo que hablaba Juan tal vez antes del cuerpo como algo idealizado de repente o como una forma de mirarlo como abstracto, sino que aterrizarlo bien y el ojo como el fluido, ¿no? El que te inyecten cosas en el ojo, el que el láser se meta dentro de tu ojo, ¿no? Y esa invasión del cuerpo de los procedimientos médicos, ¿no? Que yo creo que es otra manera en la que está apareciendo mucho el cuerpo en la literatura de ahora, en relación a ese reclamar o habitar o mostrar sin pudor, no el cuerpo en el goce o en el deseo erótico, sino que el cuerpo desbordado por la enfermedad, infectado, el cuerpo que no funciona, el cuerpo que no calza, el cuerpo monstruoso que se transforma en otra cosa, el cuerpo que no quiere la maternidad o no la busca, o al revés, no, se vuelve un proceso monstruoso de una forma u otra, volviendo a Guadalupe Nettel con la hija única, ¿no? También tenemos distintas maneras de acercarnos a la maternidad y yo creo que ahí tenemos también el regreso del cuerpo femenino, de qué manera nos acercamos a eso, a la infertilidad, a la maternidad, y yo creo que por eso también hemos visto o cada vez aparecen más esas publicaciones y de explorar el tema de la maternidad desde la mayor cantidad de avenidas posibles, porque es algo complejísimo y se merece todas esas maneras de acercarse. Me encanta porque claro, bueno, me estaba acordando también a otra autora, sería Mercedes Halford, ¿no? Con el trabajo de los ojos. El trabajo de los ojos, que encajaría o sería perfecta para seguir un poco con esta reflexión. Y me encanta esa perspectiva de la enfermedad, del padecimiento, porque también por ver la evolución de estos conceptos, incluso el mismo concepto de enfermedad, es verdad que la enfermedad no es un tema nuevo de la literatura y probablemente, pues bueno, desde Virginia Woolf o Thomas Mann, digamos que la enfermedad es una cosa física en su escritura, pero también es una gran metáfora, ¿no? Es la gran metáfora del arte, de lo artístico. El artista tiene que ser un poco enfermo. A mí me gustaría preguntaros un poco por esa, bueno, si queréis, bueno, os iba a preguntar por esa enfermedad o por esos cuerpos que padecen o por esa especie de fragilidad, vulnerabilidad o asunción de lo inacabado, lo incompleto y del cuerpo en la literatura de hoy. Pero me parece que como habéis estado tomando notas, creo que ahora haceros una pregunta que cambie el tema o que lo dirija no es necesario. Entonces me gustaría que sintierais que no hay moderador y así yo descanso un rato. No, me gustaría que si tenéis algo que decir lo añadierais con esto. Además no me entiendo un carajo la nota que tomo, pero no importa. Es que entre lo que decía Juan, Carla, María José, etc., parto de lo femenino, entre comillas, porque sí, esta cosa que me encrespa los pelos, no decir de dónde, pero bueno, que es cuando te hablan de poeta y poetisa. Poeta ya es femenino. Y se supone, y siempre fue en realidad un pésimo adjetivo, pues este tipo parece poeta. Yo tengo un marido que le decía, parece poeta, córtate el pelo, o sea, para que vaya a trabajar, etc. Entonces, esta idea del parecer poeta, que es esa androgenia, supuestamente, y obviamente toda escritura pasa por el conocimiento, en realidad, como emotivo de otras realidades. Pero yo quiero volver a algo que es un tema, por favor, si alguien me lo escucha, quédense callados, pero para mí, una escritora que me raya se llama Agatha Christoph. Y me raya porque escribió en una lengua que no era su lengua. Lo que le hace ser de una precisión lingüística increíble. Y una dureza y un estremecimiento, lo que te puede provocar es tremendo. Pero voy a lo que para mí siempre ha sido escribir
que parece un eslogan, pero de verdad es cierto, con un diccionario hecho por hombres y para hombres, donde hay un montón de sensaciones y de formas de percibir el mundo y de conocer el mundo, que es con los sentidos, que no tienen nombre. Nosotros acabamos de publicar una novela muy buena, se la recomiendo, una novela de la Lorena Díaz, que parte con un texto diciendo que hay nombre para todo, pero no hay un nombre, por ejemplo, para las madres que pierden a sus hijos. Hay una sensación, una empatía, pero no existe el nombre para eso. Hay un montón de cosas de mujeres, entre comillas, que no tienen nombre y solo se explican. Yo voy a contar una anécdota muy pelotúa de cuando yo tenía como 14 años, campo, les voy a poner un mundo idílico, rosas de fondo, etcétera, un ventanal. Mi mamá, que era una señora muy joven, cosiendo con unas tías ahí, estaban bordando, y eso está las viejas haciendo. Y voy a ese living, porque yo quería que se fueran por diferentes razones, a ocupar ese living. Voy a ese y ya están bordando en la ventana. Se quedan mirando y dicen, miran hacia afuera y dicen, Nunca he visto algo que me hiciera llorar más que esas mujeres a punta de en diferentes tonos, comunicándose sin palabras un dolor y una soledad tan grande como nunca yo la he podido transmitir en un texto, porque no hay palabras para mostrar eso. Entonces, cuando hablamos de, claro, la literatura es femenina, pero cuando lo femenino es siempre una traducción, cuando estamos traduciendo con un diccionario que no es nuestro, donde nos faltan palabras, donde nos falta ese desgarro, esa pasión de vida, esa estupidez de quedarte en mitad de la muerte contemplando una pelusa, el velo de las cosas, o sea, hay tanto, no hay palabras para narrar lo que somos. Lo que tenemos son atisbos. Entonces, insisto, ¿por qué me sobrecoge alguien como la Agatha Christoph? Porque es lo que somos todas. Toda escritura de mujeres con conciencia de género es una escritura que es una traducción en una lengua que no existe porque no tenemos lengua madre. Eso. Yo, que estoy completamente de acuerdo, creo que, en parte, eso debería ser la literatura, o eso es la literatura. Decía Proust que la literatura era como escribir en una lengua extranjera, ¿no? Y realmente, ¿por qué nos interesa tanto? ¿Por qué es tan potente la escritura de escritoras como Clarice Lispector o como Agatha Christoph o escritores como Paul Celan, que tiene que escribir en la lengua de quienes mataron a su madre. de quienes mataron a su madre. O sea, esta lucha por no caer en la naturalidad del lenguaje es es el pilar de la literatura durante mucho tiempo más outsider, en la que se incluye la de las mujeres, también la de quien no podía narrar su experiencia. Pues, por ejemplo, también estaba pensando en algunas memorias de escritores con SIDA, ¿no? De la muerte, del deterioro del SIDA, la incapacidad de nombrar ese tipo de situaciones. Harold Brodsky, o en la escritura queer, o las que... No, estoy pensando en mujeres, o sea, Sí. perdón, estoy pensando en Chile, en la Claudia Rodríguez, en otra gente también, en la escritura trans. Claro. Cuando ya además tu cuerpo, que ya no existe algo como habitarte, entre comillas, con lengua de mujer, un lenguaje que estás inventando en un cuerpo, porque también es una apropiación, pero también o sea, esa complejidad es infinita, ¿no? Es infinita y además demuestra que el texto es cuerpo también. O sea, la escritura es una apropiación de la propia vida, ¿no? Valga la redundancia. O sea, hay una apropiación textual de la vida. Hay un libro reciente de Alana Portero, escritora trans, que de alguna manera su forma de vivir es una forma de vivir literaria, que es algo también que diría Nietzsche, ¿no? Que es como vivir como una forma literaria, o sea, es asumir cuánto de ficción, cuánto de texto también hay
en nuestro propio cuerpo, en nuestro padecimiento corporal. No sé si queréis seguir diciendo cambio. Carla, tú. Sí, muy bien. Es que pesca muy bien. Es que me estaba acordando de que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, engancha muy bien. Yo estudié teatro en algún momento después de los talleres de la PIA. Estudié teatro, pero con un fin de tener la experiencia del cuerpo para escribirlo, en el fondo. Ese fue un poco porque entré a trabajar con un actor que trabajaba con la técnica de Stanislavski. Para quienes no están familiarizados con Stanislavski, él revolucionó el teatro, ¿no? Absolutamente, porque previo a Stanislavski los actores respondían a estereotipos, es decir, felicidad tenía una expresión física, que es la expresión física que nosotros tenemos en la mente cuando te dicen felicidad, la sonrisa, el cuerpo abierto a la vida, ¿no? Casi elevándose, y así incluso tenían ciertos afiches con los cuales ellos trabajaban, los actores, en los cuales estaban expresadas todas las emociones, cómo debían de ser manifestadas en el cuerpo. Y Stanislavski dice, no, el cuerpo tiene que responder a la emoción, ¿no? En la medida que el actor sea capaz de tener la experiencia de la emoción que se busca, el cuerpo va a reaccionar, va a existir, va a ser, se va a manifestar en esa emoción. Es inmensamente revolucionario en cómo concebir el cuerpo para expresar la vida, ¿no? Para expresar no solamente la emoción, sino que todo. Y para mí fue increíblemente revolucionario porque cambió, es decir, ese cuerpo escurridizo del cual tú hablabas, ¿no? Ese cuerpo no atrapable, de pronto lo atrapas simplemente en la toma de conciencia de cómo el cuerpo reacciona a la emoción. Y eso también, porque si estamos hablando de cuerpo y literatura, está el cuerpo en la historia de la literatura, pero está también el tema de cómo usamos el cuerpo o cuál es la existencia, cuál es el lugar que ocupa el cuerpo en el acto de la escritura. Y para mí fue inmensamente revolucionario y muy... Es como escribo, hoy escribo y de pronto, incluso cuando estoy escribiendo, me encuentro como en una posición extraña, ¿no? Tomo conciencia y estoy efectivamente mi cuerpo ha tomado esa expresión y la detengo, la congelo y la expreso, la intento traducirla en palabra. Ese es otro camino del cuerpo, la palabra y la literatura. Es importantísimo y además tiene relación con una escritora, con Marguerite Duras, por ejemplo, cuando la escritura se convierte en un hecho corporal, o en Mario Lebrero, en el discurso vacío. Me gustaría, María José y Juan, si queréis decir algo más. Tú, María José, tienes... No, para sumar a las referencias, también acá en Chile este año se publicó Inacabada, la novela de Ariel Florencia Richards, que también es una mujer trans y está toda esa exploración que tiene que ver también con ese encontrar el lenguaje. Y me pareció precioso y muy inteligente lo que dijiste, y pensar el lenguaje como traducción, ¿no? En contar la experiencia de la mujer ya como traducción con un diccionario prestado, con palabras que no calzan del todo, y entonces ese juego que también estaba en lo que dice Sisu o Lucha Irigaray de transformar, entonces, o sea, hay que dinamitar ese lenguaje, hay que desbordarlo, hay que inundarlo, el agua, ¿no? Como cantarlo, reírlo, sacarlo del esquema de siempre, y que para mí como profesora también es muy, muy liberador, porque también dice, los textos académicos también pueden ser distintos, porque también la academia está organizada de acuerdo a ciertos parámetros y ciertas reglas. Los papers se escriben de acuerdo a cierto orden y a ciertas reglas que no son necesariamente las que las escritoras o académicas quieren o necesitan para transmitir sus ideas, ¿no? O sea, uno lee la risa de la medusa y es como una canción, ¿no? Es como un desborde, no es el paper de aquí vengo a
a exponer algo. Pero me parece, para traer esa otra referencia y ese cuerpo en relación al lenguaje y ir buscando ese lenguaje, y en el caso de la novela de Richards está desde el título, ¿no? Lo de inacabado, o sea, algo que no se completa, porque tal vez si se completa se nos empieza a poner rígido y fijo y ya calza en algún tipo de cajita, ¿no? Entonces esa idea de lo inacabado como lo siempre transformándose y buscándose y encontrándose, y es una novela muy, muy, muy bella y sutil en su manera de acercarse también al arte, porque es una mujer que estudia además pinturas y esculturas y obras de arte que no se terminaron, ¿no? Que quedaron de pronto en una bodega, que no se expusieron, una escultura a medias, y entonces encontrar también esa belleza ahí, ¿no? No de lo completo, lo terminado, porque eso ya es rígido, ya es fijo, ya es menos libre quizás, ¿no? ¿Tú, Juan? No, brevemente, sí, me estaban haciendo acordar a ver si logro hilarlo. Claro, pues yo pensaba justamente en una dimensión que yo creo que más o menos todos medio la hemos soslayado y la hemos pasado por al lado, pero creo que es la dimensión, me parece importante también pensar todas estas escrituras y estos discursos del cuerpo en un drama histórico muy actual, que es, voy a llamarlo así para efectos de facilidad, de transmisión, una dictadura del mercado. Hay ahora mismo una dictadura fuertísima del mercado. Es un mercado que ha llegado a unos niveles de colonización de espacios del cuerpo que probablemente nunca antes en la historia habíamos visto, ¿no? Estamos justamente en una época donde ese mismo mercado ha creado unos sistemas de celebración de la diversidad, de la corporalidad, de lo otro, de la marginalidad. Es decir, todo eso ya está completamente codificado por las leyes de ese mercado que ha colonizado el cuerpo, precisamente, ¿no? Y me parece que permanentemente, yo he leído, por favor no me pidan que les diga la referencia porque no quiero, sería un poco grosero, pero sí he leído un par de textos últimamente de una escritora norteamericana queer, donde curiosamente las descripciones del sexo llegan a un punto de fisiología que son completamente cercanas a Henry Miller, ¿no? Hay unas escenas de fisting y no sé qué, donde uno dice, pero esto es igual que Henry Miller, es el pollo asado que tú decías, donde atletismo, esta cosa así medio, y fisiología, ¿no? Casi como una metáfora como de máquina, unos pistones engrasados entrando, y uno dice, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Y esto, por supuesto, es celebrado por todos como si fuera la gran conquista social del progreso humano. Y me parece que ahí hay un problema que creo que los escritores tenemos que empezar a pensar seriamente, muy seriamente, porque claro, se está haciendo esta celebración, todos nos aplaudimos, decimos, miren qué abanico maravilloso de escrituras. Por supuesto que sí, no podemos dejar de estar contentos de que estén apareciendo esos textos donde obviamente se problematiza lo que vos, María José, estás diciendo de lo inacabado, ¿no? De lo importante de esto inacabado. Pero es que la colonización de este mercado y de esta lógica de mercado ha llegado a tal punto que incluso celebra esa especie como de, ¿cómo decirlo?, de alteridad, incluso de alteridad lingüística, ¿no? De no decir del todo, no, aquí se llegó a un punto, bravo, todos los premios, ¿no? Maravilloso, todas las portadas, todo el no sé qué, todo. Es decir, hay una manipulación claramente ya muy, muy, muy asentada, y yo francamente tengo como un poco de, no sé si miedo, pero sí de prevención ante el hecho de que estemos jugando a la revolución y estemos siendo los más colaboracionistas con un sistema donde las escrituras, desde esa supuesta celebración de la otredad y la diversidad, estamos ayudando a la transformación del cuerpo en mercancía pura y dura, ¿no? Termino simplemente con una cosita, esta pequeña irrupción, y es, esto parece que va a salir completamente del tema, pero van a ver que no. Yo hace unos cuantos años comencé una investigación en mi región en Colombia con una gente que practica un arte marcial, son unas comunidades negras de
de mi región, que practican un arte marcial que es una esgrima de machete. Se parece como a la capoeira, pero se hace con machetes. Empecé esa investigación como parte de mis procesos de investigación con el Instituto Caro y Cuervo, donde yo trabajo. Y claro, me interesaba precisamente porque primero parecía que era una cosa desaparecida, que ya no existía, que había quedado reducida a baile folclórico, pero luego resultó que no, que era una cosa que subsiste bajo una casi sociedades semiclandestinas muy pequeñas en sitios muy específicos de la geografía de esa parte de Colombia. La transmisión de los conocimientos es sumamente, en cierto modo, muy abierta en algunos casos y muy secreta en otros. Por ejemplo, hay toda una cuerda de mujeres macheteras, hay toda una parte de mujeres que esa es la parte que fue la última parte de la investigación y por supuesto la más difícil de investigar para mí porque realmente son muy celosas del tema, porque incluso muchas decían, es que si saben que soy machetera no voy a conseguir marido, ¿no? Decían algunas. Entonces había todo un tema muy fino, pero al mismo tiempo los maestros hombres, muchos de ellos, van y animan a estas mujeres para, ¿no? Hay todo un proceso de educación allí y que tiene que ver con esto que yo decía al principio de la historia del cuerpo, ¿no? Esos cuerpos que son descendientes de los cuerpos que fueron justamente transformados en mercancía hace siglos con el inicio de la trata de esclavos, ¿no? De gente esclavizada. ¿Qué le pasa históricamente a esos cuerpos y cómo esos cuerpos terminan generando esa especie de práctica que justamente es una práctica que se puede leer perfectamente como una escritura en el cuerpo? Ahora cuando decías lo de lo escénico, esto yo justamente pensaba en esto, ¿no? En el cuerpo escribe, efectivamente, con el cuerpo se escribe. No sé, por eso me interesa como pensar las cosas de esa manera historizada, a riesgo precisamente para evitar justamente recordar que los cuerpos históricamente han sido, y determinados cuerpos racializados, o determinados cuerpos muy específicos han sido sometidos o transformados directamente en mercancía, y qué ha pasado en los últimos siglos con esos cuerpos y qué han hecho. ¿Y qué lecciones tiene eso para este momento en el que nuestros propios cuerpos nos dicen, no, mira, es facilísimo, si tú haces esto y esto y esto, te vas a encontrar a ti mismo? Vas a encontrar no solamente tu cuerpo auténtico, sino el lenguaje auténtico con el que vas a poder hablar de ti. Y eso a mí me parece que es fascismo. Sí. Eso es fascismo, o sea, puro y duro. O sea, esa idea de me encontré, ya soy idéntico a mí mismo, tengo el lenguaje perfecto de los dioses con el cual puedo expresar esta experiencia, eso es peligrosísimo, eso es la jerga de la autenticidad. Sí, son cuerpos de alguna manera, es verdad que quizá, no sé qué os parece, pero quizá hay como una reivindicación cuando se habla de muchas poéticas del cuerpo contemporáneas de este cuerpo narcisista, ¿no? Es un cuerpo que es empoderado, solitario, es un cuerpo que actúa, en el caso que has comentado, pues actúa casi de una manera muy protestante, ¿no? Casi carente de erotismo. Es un puritanismo protestante, carente de erotismo. Entre otras cosas, no hay relación de cuerpos. Hay el cuerpo máquina y el cuerpo agente. O sea, no es, estaba pensando en un urbanista, en Richard Sennett, cuando él analiza diferentes épocas en Carne y Piedra, en el mundo romano, en el mundo medieval, que los cuerpos eran lo que tenías alrededor, o sea, estabas rodeado de cuerpos, de sudor, de olores, etcétera, etcétera. En esa perspectiva todo eso desaparece y es doblemente obsceno, quizá, obsceno no en el sentido de obsceno pornográfico, sino en el sentido de esa especie de obscenidad puritana, en un momento en el que realmente los cuerpos, hay un montón de cuerpos que no importan, que son los cuerpos de los migrantes, que son los cuerpos de todas estas personas que no cuentan todavía, o sea, que no tienen un estatuto de personas, son cuerpos sacrificiales. Vivimos en una época en la que de una manera muy natural se acepta que hay muchísimos cuerpos sacrificiales repartidos en todos los lugares del mundo, ¿no? Yo quiero decir algo, perdón, esto es frívolo. Tiene que ver con los cuerpos, ¿eh? Pensando, es muy frívolo, pero es súper interesante. El peinado. Todos estos cortes de pelos que vienen de una cultura afro se han transformado en dibujitos, tatuajes de cabeza, etc. Pero esto viene de algo mucho más interesante, de cómo las mujeres trenzaban a sus hijas
para indicar dónde estaban los lugares de fuga. Entonces, mientras te agachabas a recoger y sacabas el algodón, haciéndote mierda las manos, no sé si alguien ha tratado de cosechar algodón alguna vez, terrible, y con esta parte de aquí venía la ruta de escape. Entonces, esto del corte pero los futbolistas, frivolizamos, vendemos el cuerpo, también hacemos lo mismo que se refería Juan. O sea, vendemos, capitalizamos, inclusive el asunto de las cabezas lo transformamos en una moda, le quitamos el valor al transformarlo en mercancía. Entonces, algo cuesta dinero, pero ya no vale, ya no tiene valor. Entonces, eso es para mí es una... Sí. Eso es para mí la brutalidad que tiene esta idea de la mercancía, de aquellos cuerpos que sí valen. Vuelvo a pensar en ese niño, ¿por qué no sobrecogió la cantidad de inmigrantes muertos? Porque había un niño que era blanco muerto en la arena. Claro, claro. Y no importaba la cantidad de niños de color muertos en la misma arena. Entonces, eso, perdón. Sí, yo quería también, volviendo a las referencias, lo que decías tú, todo el tema del cuerpo, mucho está en Margot Glantz, escribió mucho también sobre el pelo, el encuentro de un texto con un cuerpo, y relacionándolo con lo de las mercancías, volviendo a la literatura chilena, pensando en, no sé, en una novela como Mano de Obra, de Diamel Eltit, ¿no? Donde tenemos el espacio del supermercado y los cuerpos que deambulan en ese supermercado. Hay uno de los personajes que termina como siendo degradada de las cajas, pasa a los pollos, se corta un dedo, termina en la pescadería, ¿no? Y entonces ese cuerpo, ¿no?, que experimenta Cortés. Y lo otro que quería meter una cucharada a nuestro caldero, pensar también en el cuerpo en relación con la ciencia ficción. Un poco Carlos se iba a las máquinas, a los cyborgs, pero pensaba también en, no sé, lo que hizo Úrsula K. Le Guin, Sí, sí. ¿no? Con La mano izquierda de la oscuridad, con Los desposeídos, o sea, de repente una imaginación donde los cuerpos tenían otro lugar, o lo que después escritoras del afrofuturismo, no sé, Octavia Sí, Butler y otros claro. también dicen, oigan, nosotros vemos el futuro y resulta que en el futuro hay puros blancos, ¿no? O sea, como uno ve las películas de ciencia ficción o uno ve y resulta que no hay latino, no hay negro, no hay nada, ¿no? Son solo astronautas blanquitos en la estación espacial bueno, y algún monstruo por ahí, ¿no? Peludo. Y entonces, como estas escritoras también empiezan a reivindicar el poner el cuerpo en el futuro también. Sí. O sea, no solo el cuerpo en el presente, sino el cuerpo en la imaginación, en la literatura de fantasía, en la literatura de ciencia ficción, ¿no? Sí. Y en la literatura cyborg, por supuesto, además el cuerpo con extensiones, que también lleva una reivindicación del dildo y de una perspectiva sexual que también es diferente, ¿no? Que eso, bueno, pues es un terreno también muy interesante, pero tú ibas a decir algo, Juan. No, pues, a ver. No, simplemente me quedé pensando justamente en lo paradójico de la figura que evocaste, y que es la del futbolista. Pues puede haber esclavo moderno más claro que ese. Y además esta cosa carcelaria, estaban todos tatuados y pintados como usted, es carcelario el estilo, ¿no? Que se lo vende, Pues, se lo compra, se lo claro, tranza, claro. ¿no? Sí, son esclavos modernos, aunque ganen millones, pues son esclavos modernos. Entonces, Bueno, yo creo que es el momento de abrir la ronda al público, que preguntéis lo que queráis. Y lo mismo como ayer, eso, sin ningún miedo, ni pudor, ni nada. Gracias. Ante todo, gracias. Confieso que soy alumna de la Carla y por eso vine, pero le he pasado chancho, la verdad. Creo que hacía tiempo que no estaba participando como observadora de una mesa que me resultara tan inteligente. Esa es la palabra que creo que corresponde usar, y también emocionante, ¿ya? En cuanto a lo que no sé si a preguntar o a comentar, porque de repente sentimos, parece que el mundo tiene que ver con algo que ha cambiado, como si realmente fuera así. Y estamos hablando de un mundo que ha cambiado y de cómo están las cosas ahora, pero esto no será un pequeño estrato, ¿no es cierto?, un pequeño estrato de toda la sociedad y todo un espectro que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Hay un montón de mujeres que no tienen idea. O sea, estadísticamente creo que hay todavía recién un 6% de mujeres que disfrutan de su cuerpo. Es terrible.
Entonces, bueno, en realidad más que una pregunta era un comentario, porque es una cosa como de tomar, ¿cómo hacemos para tomar conciencia? Esta sala debería estar llena y no está. ¿Y qué hacemos con eso? Y no es aquí nomás, yo vengo de la USACH, de una rama distinta porque yo soy químico, o química. ¿Se dan cuenta? Todavía no sé decir química. Sin embargo, cuesta mucho llenar las salas y que la gente se interese. Y hacerlos despertar y hacerlos tomar conciencia y hacer que entiendan por qué están usando. O sea, está bien, yo encuentro súper bien que la gente si quiere se tatúe, pero el punto es, ¿cómo hago tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo? ¿A quién estoy siguiendo? Creo que ha sido valiosísima la discusión más allá de cualquier pregunta. ¿Queréis? ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo atrás tuve una discusión con otra escritora muy buena chilena que se llama Andrea Maturana. Yo no me tatúo nada porque en realidad a estas alturas del viejazo cualquier mariposa va a ser murciélago, ya no funciona. Entonces, eso ya lo escribí en un libro de cuento, pero bueno. El rollo es que ella se hizo un tatuaje en una lagartija o algún ombligo. Estoy hablando hace muchos años atrás, cuando estaba recién empezando la historia. Le digo, pero Andrea, ¿cómo se te ocurre hacerte algo para siempre? Y me queda mirando y me dice, Pía, algo en el mundo que sea para siempre. Y tuve que empezar a pensar las cosas desde otro lugar. Me parece interesantísimo, miro tatuaje, encuentro unas cuestiones más feas que la cresta. Hice clase mucho tiempo también en la cárcel de mujeres. Los tatuajes caneros son increíbles. Este rollo de las estrellitas que se hacen las mujeres acá, y algunas pelotudas van y se las tatuaron, no cachan lo que significa, que es que tú tienes estrellas como los generales charreteras porque eres la mujer de un narco, eres poderosa en un territorio. Entonces andas a sacarte la estrellita cuando te mataron al huevo, no sé cómo cresta se hace, pero todo esto también tiene algo. No importa esta idea de que, ¿por qué no vienen? Uno no puede retar, esto es como los curas que retan a la gente que da misa por los que no fueron. Entonces, por el que no está. Hay una cuestión que a mí me importa mucho, que es la situación de que si una mujer está cerca tuyo y tú le puedes leer un texto, mostrar una pintura, hacer escuchar una música, palpar una escultura, ver desde lo creativo y que despierte, mujer, hombre, quien venga, pero ojalá mujeres porque ese ha sido mi trabajo, en general, es tu obligación. La cultura no te hace a ti ser sujeta y sujeto de acción. La cultura es aquello que compartes. Si allá lo que perdimos con el siglo XX fue el concepto de comunidad. Y se lo devolvió por un rato la pandemia, lo arrasó la primera apertura de mall. Entonces creo que el concepto de comunidad y el que va unido además al sueño colectivo y a la pasión, que es esa cosa que pasó de moda con el siglo XX, pero yo soy vieja del siglo pasado, o sea, la pasión por algo, esa devastación, yo creo que tiene que ver justamente con cada una y cada uno y une de nosotros participando y entregando a otros ese rasguño en el alma que tiene que ver con lo creativo. O sea, es nuestra obligación. No es porque no vienen, es nuestra obligación escribirlo, cantarlo, contarlo, hacerlo para otros que están ahí esperando afuera que le rasguñe el alma a alguien, algo, alguna cosa. Es maravilloso que además vaya terminando la conversación con las escrituras del cuerpo literales, que son los tatuajes. Entonces, está muy bien. Hemos llegado al meollo del asunto. Disculpa, Sí. solo una pequeña de las escrituras del cuerpo, pensando me acordé por los tatuajes. Mi hija está llena de tatuajes. Cada uno, por supuesto, significa algo en la historia de su corta, pequeña vida. Y ella está insistiéndome hace mucho tiempo que nos hagamos un tatuaje juntas. Yo digo mariposa no, murciélago. Entonces ha sido un largo proceso por finalmente escoger. Le costó mucho convencerme y uno de los argumentos fue tan bello que ahí fue donde me mató y escogimos una hoja de un artista particular y me dice, esa hoja va a morir contigo, pero va a estar en mí. Y cuando ella es gay y está en proceso de hacer
quieren hacer una bebé ellas, esa niña va también a tener esa hoja, porque yo me voy a preocupar que tenga esa hoja, y esta hoja va a perdurar en el tiempo. Y fue así como ahora lo cuento y se me paran los pelos. Entonces, ¿cómo esa marca en el cuerpo, estamos hablando la marca en el cuerpo, puede adquirir una significación de eternidad, de alguna manera, si uno le da esa significación? Puede ser tan banal como el tatuaje que es reproducido masivamente de grupo, de una identidad pasajera, pero también esa marca en el cuerpo puede tener otro destino. Sí, yo también muy, muy cortito respecto a lo que tú dijiste de ese porcentaje tan aterrador y pequeño de las mujeres que disfrutan de su cuerpo, que saben relacionarse con su cuerpo. No me acuerdo las palabras exactas que usaste, pero me parece también muy importante, porque muchas veces cuando se piensa en literatura de mujeres, hablamos de historias sobre abuso, ¿no? De denunciar abusos, que por supuesto que hay que hacerlo, de hablar del consentimiento, de la importancia del consentimiento, y por supuesto otro tema importantísimo, pero también está la importancia de ese disfrute y de ese derecho al deseo y del goce y de la exploración, que a veces se queda de lado, y de la imaginación y de la fantasía de todo tipo, y que a veces puede quedarse oscurecido por otros, por esas otras historias. O sea, me parece importante que haya lugar a todas esas historias, y al goce y al deseo y al disfrute, además de, por supuesto, la denuncia y todo lo que conlleva. Sí, eso es muy importante, y también lo que has dicho tiene una clave que yo creo que debería hacernos pensar, o nos hace pensar, o lo pensamos quienes nos dedicamos a la escritura, que es que la escritura a veces está en contra del cliché, tiene una alergia al cliché, y a veces se quiere terminar muy rápido con cuestiones que en la política todavía no han llegado a suceder. Entonces, siempre son como dos tiempos diferentes, el tiempo de la literatura y el tiempo de la política. Y lo que en un lugar funciona, los eslogans, el grupo, la repetición, en el territorio de la literatura es casi refractario a todo eso, es alérgico al cliché. Y entonces eso es algo que uno no puede perder de la cabeza, no puede decir, no, hay que acabar con esto, es un cliché literario. No, esto es una realidad de millones de personas, ¿no? No sé si da tiempo a una pregunta más, yo creo que si da tiempo, sí, una pregunta. Hay dos preguntas entonces y ya terminamos. Y aquí luego. Gracias. Tiene que ver con todo lo que comentaron sobre los cuerpos enfermos. Estaba pensando, claro, que hay un rol súper importante que creo que puede tener la escritura en presentar los cuerpos enfermos como cuerpos válidos y como cuerpos también objetos como de deseo. Y hace un par de semanas estaba con este rollo de qué constituye el deseo, si es algo realmente tan innato o si es algo nada de innato, sino que lo que nos han enseñado que es un cuerpo digno de ser deseado o un deseo digno de ser expresado por una persona en particular también, que creo que es otra cosa también como entre los factores del deseo. Pero lo que les quería consultar era cómo creen ustedes que modula la literatura el deseo. Bueno, no sé, yo no tengo idea. Yo escribí una novela que se llama La naturaleza del deseo. Pero lo que pasa es que yo te puedo decir, en el caso, como yo modulo el deseo en mi literatura. No puedo hablar de cómo la literatura universal expresa el deseo. Pero hay algo que yo descubrí escribiendo esta novela y que fue muy mágico y muy sencillo y muy paradójico. El deseo es un estado transitorio. El deseo ocurre en ese espacio de tiempo en el cual se genera el deseo de algo, ¿no? Y el tiempo en que ese deseo es satisfecho y se acaba el deseo. Pensémoslo en un vaso de agua, tengo sed. Deseo un vaso de agua, tomo agua y se acabó el deseo. Y cuando
entendí esa transitoriedad, ese instante, ese tiempo acotado del deseo, creo que me dio la clave para poder escribir la naturaleza del deseo. Es lo Yo que estoy en puedo desacuerdo con la Carla. Que yo estoy en desacuerdo con la Carla en términos decir. De de acuerdo, lo que me maravilloso. parece muy bien. O sea, podemos presentar diferentes formas. Yo creo que el deseo es una pulsión que te habita y yo creo que forma parte de personalidades. Creo que la amputación de ese deseo es el siglo XXI. La satisfacción del deseo puntual es a lo que se refiere Carla, pero el ser deseante es una actitud de vida. Es que después es viene la otro deseo. sensualidad, no, es la sensualidad que tiene todo a tu alrededor, porque, perdón que vaya a lo personal, pero también también si pienso en el espectro de otra gente, cocinar, bañarte, descubrir el privilegio de tener sábana, es aprender el mundo con los sentidos, estar en constante actitud de los sentidos funcionales. Está sonando esta cuestión porque me tengo que ir, pero perdón. Y por lo tanto, ser deseante es una actitud de vida. Y por supuesto que estás en constante fisura o más bien contacto con la frustración. Pero eso no significa que deba desaparecer el ser deseante. Eso es una pulsión y es un modo de conocer el mundo que va súper vinculante, lo deseante y el asombro. Ahora, no siempre te va bien, pero es una actitud. Y para mí eso, la escritura también tiene que ver con eso, con esa eyaculación precoz previa que uno de repente dice, esto no era, con la búsqueda de la compresión de sentido, hasta cuándo algo puede ser tan pequeño y darte una magnitud de cosas como el deseo. Pensar en la historia de Clítoris, esa ninfa tan pequeña que Júpiter para seducirla tuvo que irse al tamaño de una hormiga, y esa ninfa le dio más placer que 40 diosas juntas. O sea, lo pequeño, como lo macro, lo micro, va metido en lo mismo. Yo creo que el deseo es de una complejidad increíble, pero hace que la historia de 2000 años tenga sentido. Un poco eso, perdón. También Juan Sí, quería... lo que yo decía no es contradictorio con lo que tú dices. Yo estoy yendo a casi entrar en el estado de átomo del deseo, ¿no? Es individualizar el instante del deseo. Ahora, no puedo estar más de acuerdo de que en el fondo la vida humana es una sucesión constante de deseos y en última instancia somos seres deseantes, que nos mueve a mover la historia, a mover nuestro interior, a mover las energías, ¿no? Eso es el ser deseante, pero el deseo en sí mismo es el átomo que finalmente, o la célula más pequeña, más pequeña, esa partícula, a eso me refería, que constituye el cuerpo del deseo. Pues quedémonos con las partículas deseantes. Ya no podemos ya ni más preguntas ni nada porque nos hemos pasado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a esta mesa fantástica. Muchas gracias, Carlos Pardo. Muchas gracias, Carla Gelfenbein, María José Navia, Juan Cárdenas, Pía Barros. Realmente ha sido fantástico. Nos han dejado con miles de preguntas más. Les invitamos a un café ahora y a las 7 volvemos con una mesa también espectacular. Experimentos con la vida. Los esperamos.